¿Cómo están, jóvenes? Reciban el saludo del Instituto de Ciencias Humanidades. Soy el profesor Edgar Alfredo Quispe Ayala, ya, para realizar el reforzamiento número 3. Ya, tenemos como objetivo ya afianzar nuestros conocimientos de la estática y la dinámica. Vamos a repasar lo que son las leyes de Newton, que ya vimos, primera ley, segunda ley y tercera ley de Newton. Y luego vamos a aplicar estas leyes a diferentes casos, ¿no? Diferentes situaciones. Empecemos con la estática. Recuerda que la estática lo que estudia es el equilibrio de los cuerpos. Ya, lo que estudia es el equilibrio. Vamos a empezar con la llamada primera condición de equilibrio. Normalmente, cuando tenemos un cuerpo que puede ser una barra, una esfera, un bloque, una placa, ya sobre este cuerpo actúan fuerzas. No pueden actuar varias fuerzas. Varias fuerzas. Ya, bueno, ahí se ha puesto N fuerzas. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Por ejemplo, tengo acá un cuerpo, le aplico una fuerza de 80 newton hacia arriba. Digamos que su fuerza de gravedad sea de 30 newton. Entonces, obviamente, la fuerza de 80 supera la fuerza de gravedad y el cuerpo tendría que subir. No podría estar en equilibrio. Pero si yo quiero sostener un cuerpo, digamos de 3 kilos, la fuerza de gravedad sería, bueno, estamos tomando gravedad igual a 10. Bueno, sería la masa 3 por la gravedad 10, 30 newton. Y como acá el cuerpo no se mueve, está quieto, entonces si hay 30 newton hacia abajo, tiene que haber 30 newton hacia arriba. Obligado, porque no se mueve, ¿no? La fuerza resultante, recuerda, por vectores. En este caso, las fuerzas tienen direcciones contrarias. Y recuerda que cuando tenían direcciones contrarias, la resultante era la resta de sus módulos. 30 menos 30, 0. Quiere decir que cuando un cuerpo está en equilibrio, la condición es que su resultante sea 0. Y lo ponemos aquí en forma vectorial, indicando que esto debe cumplirse tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a ver los casos más sencillos. Cuando las fuerzas son, en este caso, paralelas. Si las fuerzas son paralelas, debe cumplirse en el eje X, suma de fuerzas hacia la derecha, igual suma de fuerzas hacia la izquierda, también suma de fuerzas hacia arriba, igual suma de fuerzas hacia abajo. Entonces, en cualquier problema nosotros tenemos que equilibrar, algo así, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, tengo un 20, y por acá tengo un 60. Entonces yo digo así, ¿no? Si tengo 60 newton hacia abajo y esto está en equilibrio, entonces debe haber 60 newton hacia arriba. Como acá hay solo 20, quiere decir que esto debe ser 40. Debe ser 40. Cosa que 20 hacia arriba más 40 hacia arriba me da total 60 hacia arriba, que se equilibra con 60 hacia abajo. Lo mismo pasa en la horizontal. ¿Ya? Hay dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático, que es cuando el cuerpo no se mueve, está quieto totalmente, y el equilibrio cinético, cuando el cuerpo está en movimiento. Pero para que esté en equilibrio cinético, debe estar, digamos, no en cualquier, no en cualquier movimiento, ya, no debe estar en cualquier movimiento, debe estar
movimiento rectilíneo uniforme. O sea, que debe, en este caso, realizar un MRO. Ya, el cuerpo debe realizar un MRO. Esa es la idea. Bueno, acá tenemos otro caso. Es un caso bastante común cuando son tres fuerzas. Ahí tenemos una esfera apoyada en una pared y en una superficie inclinada. Fuerza de gravedad hacia abajo por estar en contacto con la pared, de parte de la pared una fuerza. Vamos a considerar de que es liso todo. Si es liso, entonces esta fuerza es perpendicular. Lo mismo la de acá, también perpendicular, si es liso. Entonces de fuerza de la pared y fuerza de la superficie donde se apoya. Y la fuerza de gravedad, tres fuerzas. Por ley, jóvenes, si son tres fuerzas y no son paralelas, como se ve obviamente ahí, tres fuerzas no paralelas tienen que ser concurrentes. Ahí está. Este punto sería el punto de concurrencia, donde las tres fuerzas se intersecan, se cortan o se cruzan. Ya está. Ahora sabemos que por estar en equilibrio, la fuerza resultante debe ser cero. Hay que recordar un poquito de vectores, ¿no? Cuando teníamos así vectores que formaban un camino cerrado, recordar eso, su resultante era cero. Entonces, al estar esta esfera en equilibrio, ya al estar en equilibrio, la resultante debe ser cero. Pero para que la resultante sea cero, esas tres fuerzas deben formar un triangulito. Un triángulo donde las fuerzas estén uno seguido de otro. Ahí está, mira, la fuerza de gravedad, la fuerza de la pared y la fuerza en la superficie donde se apoya. Deben formar exactamente un triangulito. Ya está. Entonces, esto es la primera condición de equilibrio. Equilibrar fuerzas, ¿ya? Suma de fuerzas hacia la derecha, igual suma de fuerzas hacia la izquierda. Suma de fuerzas hacia arriba, igual suma de fuerzas hacia abajo. De todas las fuerzas que puedan actuar sobre un cuerpo, hay una fuerza que se estudia, que es la fuerza de rozamiento. ¿Ya? ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Cuando hay rozamiento, cuando el cuerpo trata de resbalar o se está aplicando una fuerza intentando que el cuerpo resbale. Ahí está, mira. Bueno, fuerza de gravedad, la normal, y la persona jala con una fuerza. Y mediante esa fuerza trata de que el bloque resbale. Pero ¿por qué no resbala? Porque hay un rozamiento en contra que se opone. Entonces, la fuerza de rozamiento estático, jóvenes, es la fuerza que se opone a que un cuerpo resbale. Ya es la fuerza que se opone a un cuerpo resbale. Ahora, el caso límite sería cuando está en movimiento inminente. ¿Qué significa movimiento inminente? Significa que si yo le aplico un poquito más de fuerza, ya esto resbala. O sea, en otras palabras, está a punto de resbalar. Y cuando esté el cuerpo a punto de resbalar, ya se dice que el rozamiento que actúa es el rozamiento estático máximo. ¿Ya? Entonces, habrá rozamiento máximo siempre y cuando me digan que está a punto de resbalar. Ahora, el módulo de rozamiento va desde cero, o sea, cuando no trata de resbalar el cuerpo, hasta un máximo. El que tiene fórmula es el máximo. ¿Ya? Rozamiento máximo, coeficiente por la normal. ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente me mide el grado de asperezas entre las superficies en contacto. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando las superficies son más ásperas, el coeficiente será mayor. En otras palabras, si yo tengo una lija y pongo un bloque sobre una lija y luego pongo ese bloque sobre un piso, entonces obviamente en la lija va a haber más asperezas. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento entre la lija y el cuerpo va a ser mayor. Y también depende de la normal. La normal es la fuerza con la cual el cuerpo, bueno, presiona al piso, ¿no? O a la superficie donde se apoya. Bueno, eso es con respecto al rozamiento estático, ya que es cuando el cuerpo no resbala. Ahora, si ya se logra resbalar, es porque, claro, se ha aplicado una fuerza suficiente para lograr vencer el rozamiento máximo. Si se logró vencer el rozamiento máximo, el cuerpo resbala. Y al resbalar, ese rozamiento que actúa se llama cinético, que sería una fuerza contrario a su deslizamiento. Como este bloque desliza a la derecha, la fuerza de rozamiento es a la izquierda. Bueno, la fórmula sería parecida al rozamiento máximo, fuerza de rozamiento cinético, coeficiente cinético por la normal. Siempre que jóvenes te den dos coeficientes, por ejemplo, te pueden dar así, mu vale 0,3, vale 0,5. Siempre el menor es el cinético. Y el mayor es el estático. Ya, así es. Siempre es así. Ya, ahora, si nosotros tenemos el cuerpo y le aplicamos una fuerza y digamos que está a punto de resbalar. Bueno, estará la normal, que es perpendicular a las superficies, y un rozamiento, ya. Si está a punto de resbalar, jóvenes, ese rozamiento es el máximo. Ahora, la normal y el rozamiento dan una resultante. Esa resultante se conoce como la reacción. La reacción del piso, de la superficie, de lo que fuere. La reacción. Jóvenes, la reacción con la normal forma un ángulo. Ese ángulo se conoce como el ángulo rozamiento. ¿Por qué es importante ese ángulo? Porque si le sacamos la tangente, como ves acá, ya te va a dar que la tangente es el rozamiento entre la normal. Y eso es justamente el coeficiente. O sea, la tangente del ángulo que forma la reacción con la normal es el coeficiente estático. Entonces, si te dan el coeficiente, puedes sacar el ángulo. O si te dan el ángulo, sacar el coeficiente. Una de dos. Ya, eso sería con respecto al rozamiento. Y la reacción se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Ya sería rozamiento al cuadrado más normal al cuadrado. Momento de una fuerza. Bueno, el momento de una fuerza es una cantidad vectorial, ya que nos mide la cantidad de rotación producida por una fuerza. Por ejemplo, tenemos una llave a la cual se le aplica una fuerza, queriendo de repente aflojar o sacar esa tuerca, ¿no? O de repente ajustarla. El momento que nosotros vayamos a aplicar o el efecto de rotación que quisiéramos producir depende uno de la fuerza, pero también depende de la distancia desde el centro de giro, la distancia a la que aplicamos la fuerza. Por eso que el momento se va a calcular como fuerza por distancia. La unidad en el sistema internacional sería Newton por metro. Ya, fuerza Newton, distancia en metros. Ya, eso no tiene ningún nombre en especial. Ya, solo Newton por metro.
Recuerda que la distancia y la fuerza deben formar 90 grados, como observas aquí, ¿no? La fuerza y la distancia 90 grados. Eso es importante para la solución de los problemas. ¿Ya? Entonces, cada vez que se quiera producir rotación o se está produciendo rotación, diremos que hay un momento. O bueno, sería el centro de momento, centro de rotación o centro de giro. Ahora, el momento, como es una cantidad vectorial, su dirección la vamos a expresar con un signo, nada más con un signo, ya que vamos a trabajar solo con fuerzas coplanares. En el caso de que el momento tenga sentido antihorario, o sea, como observas ahí, produzcas giro en sentido antihorario. Si tú produces giro en sentido antihorario, el momento se va a tomar con signo positivo. Ya ese signo es solo para indicar la dirección del momento. Si el momento es en sentido horario, ¿no? Como observas ahí, la llave va a ser girar en sentido horario, ya el momento va a ser negativo. Ya entonces es importante diferenciar los momentos. Ahora tenemos un caso particular, ¿no? Cuando la fuerza que tú aplicas está en dirección del centro, ¿no? Esta fuerza, si la prolongamos, pasa por el centro de giro. Si pasa por el centro de giro, lo único que está haciendo es presionarla a la llave contra la tuerca, mas no está tratando de girarlo ni en sentido antihorario ni en sentido horario. Como no trata de hacerlo girar para ningún sentido, quiere decir que esa fuerza no está produciendo momento y que su momento, por lo tanto, es un momento nulo, momento cero. ¿Ya? Ahora, sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas. Cada fuerza, bueno, habrá fuerzas que produzcan momento en sentido horario, otras antihorario, y otras de repente que no produzcan momento alguno. ¿Qué es el momento resultante? El momento resultante viene a ser la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, si sobre un cuerpo hay tres fuerzas, ya pues, ¿no? El momento resultante sería la suma de tres momentos. Si sobre el cuerpo actúan cinco fuerzas, el momento resultante será la suma de cinco momentos. Ya, la suma de cinco momentos será. Justamente el equilibrio de momentos se da cuando el momento resultante es nulo. O sea, cuando hay un equilibrio, podemos decir de momentos. Siempre, jóvenes, para que haya equilibrio, tiene que haber un momento horario, mínimo un momento horario y mínimo un momento antihorario, para que se puedan equilibrar. Por eso que nosotros podemos plantear la ecuación de manera escalar. Y en forma escalar podemos decir que la suma de momentos en sentido antihorario es igual a suma de momentos en sentido horario. Esta ecuación que tú ves por acá no se va a trabajar con signos, solo es módulos, ya. Todo es reemplazando solo en módulos. Una vez que hemos conseguido que un cuerpo alcance el equilibrio, en este caso de fuerzas, y equilibrio de momentos, diremos que el cuerpo está en equilibrio mecánico. Ya entonces el equilibrio mecánico es que se cumplan las dos condiciones. La primera condición de equilibrio, fuerza resultante cero, y la segunda condición de equilibrio, momento resultante cero. O sea, desde que en un problema me dicen que esté en equilibrio, que esté en reposo, yo puedo aplicar las dos herramientas. Claro, hay problemas que salen solamente equilibrando fuerzas, pero eso no quiere decir que no se está cumpliendo en los momentos, no, sí, está habiendo equilibrio en momentos también. Solo que, bueno, no lo hemos usado de repente para la solución del problema, pero sí se está cumpliendo. De la misma forma, hay problemas que para su solución se requiere solamente la segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotación. Pero
No quiere decir con eso de que no se está cumpliendo la primera condición, no, sí, las dos se cumplen a la vez. Ahora el problema ya va a depender cuál uso, la primera, la segunda o ambas. Ya, eso depende del problema. Justamente vamos a ver algunos ejemplitos para poder ensayar la parte de estática. Ya bueno, acá me dice, la lectura del dinamómetro es de 20 newton y la tabla está en equilibrio. Si las poleas son ideales, calcule la masa del tablón. Recuerda que poleas ideales quieren decir que no tienen masa, masa nula. Y si no tienen masa, fuerza de gravedad cero. Ahí está el sistema que nos muestra. Nos piden la masa de la tabla. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, entonces, de la tabla primero. Ya para eso estamos haciendo, bueno, una separación imaginaria. Ya, ahí está, DCL de la tabla. ¿Qué fuerzas hay sobre la tabla? Bueno, acá hay una fuerza. Por cada contacto hay una fuerza. Acá hay 1, 2, 3. Y la fuerza de gravedad sería 4 fuerzas. Ya, 4 fuerzas que están actuando ahí. Bueno, la fuerza de gravedad, que no sé cuánto vale, eso justamente necesitamos para hallar la masa. Esa tensión, jóvenes, ya es conocida porque la tensión que está por aquí es lo que lee el dinamómetro, ya que el dinamómetro está colocado en esa cuerda. Y por darte problema dice, la lectura del dinamómetro es de 20 newton. Allá 20. Bueno, como esta cuerda sigue siendo la misma, la que está por acá, es la misma cuerda, todo es la misma cuerda, una sola cuerda. Recuerda que cuando la cuerda era la misma, la tensión era la misma. Por eso que si aquí es 20, acá también será 20. Bueno, y aquí, claro, ya es otra cuerda. Pues, otra cuerda, otra tensión. Entonces, para la tabla podemos aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Suma de fuerzas hacia arriba igual suma de fuerzas hacia abajo. O suma de fuerzas hacia abajo igual suma de fuerzas hacia arriba. Bueno, hacia abajo está la fuerza de gravedad. Y hacia arriba, ¿quiénes están? Bueno, las dos tensiones más T1, ¿no? Reemplazando los valores, fuerza de gravedad es 10M o M por gravedad 10, ¿no? Nos han dado gravedad 10. Dos veces la tensión. Ah, pero la T es 20, pues, ¿no? Más T1. Bueno, llegamos a esa relación donde podemos decir que para hallar la masa nos falta la tensión. ¿Qué tensión? La tensión en este cable. ¿Y cómo vamos a sacar la tensión en ese cable? Ah, es que este cable también está unido a la polea. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar la polea. Ahí está una tensión que es 20. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Esta cuerda, todo esto es la misma cuerda. Entonces en todos lados la tensión es 20. Solo que sobre la polea es hacia abajo. Pues. El valor es el mismo. La dirección sí depende sobre qué cuerpo actúa. Y la tensión, esta T1 es la misma que está por acá. Porque de ahí viene, ¿no? Es la misma cuerda. Mientras sea la misma cuerda, misma tensión. ¿Listo? Ya. Entonces ahora vamos a hacer equilibrio con la polea. Hacia abajo estaría dos tensiones y hacia arriba T1. Bueno, sería 2 por 20, T1, T1 es 40. Y como ya conozco T1, lo reemplazo acá, pues. Sería 10M, 40 más T1, que vale 40 también, sería más 80. Y pasando a dividir el 10, la masa de la tabla sería 8 kilogramos. Ya, 8 kilogramos sería la masa. Pasemos con el ejemplo número 2. Este ejemplo dice, tenemos un tronco de 50 kilogramos de masa, se mantiene en equilibrio
y el dinamómetro indica 290 newton. Acá hay otro dinamómetro. Determine la fuerza que ejerce la persona. Ya, la fuerza que ejerce la persona. Bueno, vamos a graficar las fuerzas sobre el tronco. ¿Ya? ¿Qué fuerzas hay sobre el tronco? La F, pues, ¿no? La que jala a la persona. La tensión. Fuerza de gravedad del tronco, como es 50 kilos, gravedad 10, 500 newton. Y la fuerza elástica. Pues. Fuerza elástica. Ahora, bueno, son 4 fuerzas. Aunque podría hacerse por triángulo, pero vamos a hacerlo por descomposición. Ya, normalmente cuando son 3 fuerzas, triángulo. Más de 3, bueno, descomposición. Vamos a descomponer la fuerza elástica. Ahí están sus componentes. Y como ese ángulo es 37 grados, podemos poner, pues, ¿no? 4F, 3F. Ahora, en la horizontal hay equilibrio, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? Suma de fuerzas a la derecha igual suma de fuerzas a la izquierda. A la derecha está F, como ves ahí. Y eso debe equilibrarse con 4F. Bueno, son las únicas horizontales, así que no queda otra que sean iguales. En la vertical también debe haber equilibrio. Suma de fuerzas hacia arriba igual suma de fuerzas hacia abajo. Hacia arriba sería tensión más 3F o 3F más 290. Igual hacia abajo 500. Bueno, vamos reduciendo un poquito. Ya sería 3F 210. Entonces F saldría 70 newton. Bueno, lo reemplazamos aquí en la ecuación 1. 4 por 70 y nos sale 280 newton. Clave C. Ya, así sería entonces la solución de este ejemplo 2. Veamos un tercer ejemplo. Dice, el bloque mostrado de 2 kilogramos se encuentra a punto de resbalar. Ya, esa palabra es clave. A punto de resbalar. Determine el coeficiente de rozamiento estático. Bueno, vamos a graficar las fuerzas. Ya, ahí está, su fuerza de gravedad 20 newton porque masa 2, gravedad 10. La F que apoya al bloque contra la pared, 40. La normal y el rozamiento. Por la acción de esta fuerza de gravedad, el bloque trata de resbalar hacia abajo. Pero no lo hace porque hay un rozamiento que lo impide, pues no. Y ese debe ser el máximo, porque el problema te dice claramente que está a punto de resbalar. Equilibramos. Suma de fuerzas a la izquierda igual suma de fuerzas a la derecha. ¿Quién está a la izquierda? La normal. ¿No hay otra? No, no hay otra, es la única. ¿Quién está a la derecha? La F. Bueno, es la única también. Tienen que ser caballero iguales porque hay un equilibrio. Entonces ahí sacamos que la normal vale F, ¿no? Pero ese F es conocido, pues 40. Ya. La cosa es que nos piden el coeficiente. Nosotros sabemos que el rozamiento es coeficiente por normal. Entonces, para que saquemos nosotros el coeficiente estático, jóvenes, tenemos que calcular los valores del rozamiento máximo y la normal. Bueno, la normal ya lo tenemos, es 40. Falta el rozamiento máximo. Bueno, seguimos aplicando equilibrio. Suma de fuerzas hacia arriba, igual suma de fuerzas hacia abajo. Bueno, hacia arriba está el rozamiento. La única hacia arriba. Y hacia abajo la única la gravedad. Fuerza de gravedad. Bueno, sabemos que el rozamiento es mu por la normal. Ya, el mu estático por la normal, que es 40, ¿no? Ya tenemos la normal 40 igual a fuerza de gravedad. Ya, sería así entonces. Bueno, de ahí sale que el coeficiente estático es 0,5. Clave D. Ya, este sería solución al ejemplo número 3. Pasemos al ejemplo 4.
Dice, la barra homogénea de 5 kilogramos se mantiene en equilibrio, apoyada en una superficie semiférica. Determine la reacción entre la barra y la superficie. Y vamos a hacer diagrama de cuerpo libre de la barra, pues, a graficar las fuerzas sobre ella. Claro que hay que tener presente que esta barra no intenta resbalar. ¿Por qué? Porque la barra ya está sujeta aquí. Acá hay una articulación que la fija, que la sujeta y que no va a permitir que la barra resbale. ¿Ya? Entonces, no va a haber rozamiento acá. Bueno, esta barra homogénea, ¿ya? Entonces su fuerza de gravedad va a estar en su punto medio. Ya, tiene 5 kilogramos, su fuerza de gravedad sería 5 por 10, 50 newton. Bueno, tenemos un bloque que dice acá 6 kilos. Y si dice 6 kilos, bueno, fuerza de gravedad, 60 newton. La reacción, que debe ser perpendicular ya que no hay rozamiento, porque no trata de resbalar. Ya esta barra no trata de resbalar. Bueno, habrá una reacción acá, una fuerza en la articulación. No sabemos realmente cómo es aún. Para conocer esta fuerza habría que conocer las demás. Pero bueno, le ponemos así, ¿no? Algo referencial. Vamos a aplicar ahora momentos. Ya, momentos de una fuerza. Ya aquí justamente he aplicado momentos porque hay varias fuerzas desconocidas, ¿no? Esta F ni siquiera sé su dirección, mucho menos su valor. Entonces me conviene tomar centro ahí. Entonces respecto a este centro, ya el R, ¿cómo sé qué momento produce R? Bueno, tengo que suponer que estas fuerzas no están. Si esas no están y esta actuaría solita, obviamente haría girar la barra en sentido antihorario. Por eso que decimos que su momento es antihorario. De la fuerza de gravedad lo llevaría para abajo, ¿no? Si no estuviera esta superficie donde se apoya, sería horario. El otro también horario. Entonces, ¿cuáles son los momentos antihorarios? R. Y los horarios, 50 y 60. Bueno, momento recuerda que es fuerza por distancia. Y la distancia debe formar 90 grados con cada fuerza. Entonces, para R, esta sería su distancia. ¿Por qué este 6A? Bueno, ese dato, pues mira, acá está. Hasta el punto de contacto o el punto de tangencia es 6A. ¿Ya? Esa es la distancia conocida, 6A. Ahora, me están diciendo a mí que esta barra es homogénea. Homogénea, jóvenes, significa que su fuerza de gravedad va a estar en su punto medio. Mira toda la barra. Toda la barra tiene 10A. Su punto medio sería 5A, 5A. Ahora, no pensar que la distancia para la fuerza de gravedad que está aquí es 5A, cuidado. La distancia, jóvenes, debe formar 90 grados con la fuerza. Ya, este ángulo no es 90, pues. El ángulo que forma esta fuerza con esta distancia 5 no es 90, es más de 90. Entonces, ¿qué se hace para obtener la distancia? Bueno, primero se prolonga la fuerza. ¿No? Prolongamos esta fuerza de gravedad, mira, la prolongamos. La dibujamos hacia abajo. Y del centro de giro, no de cualquier punto, del centro de giro trazas una perpendicularidad. Esa es la distancia. Ya, entonces aquí ya podemos sacar la distancia, ¿no? Tenemos el ángulo 53. Lo hemos sacado el 53 por este 37 que nos han dado de datos, ¿no? Acá está. 37, acá hay 90, 53. Y como es conocido acá esta hipotenusa 5A, ya podemos hallar los catetos, ¿sí? Correcto. Entonces sería 3A. Bueno, y como este es punto medio, esto sería el doble, 6A. Ahora sí ya tenemos las distancias para cada fuerza. Para R recuerda que era 6A porque 6A sí forma 90 grados con la fuerza. Acá está. Momento de 50 sería 50 por su distancia. 3A. ¿Qué hemos hecho? Hemos prolongado.
y del centro de la perpendicular. Ya, esa es su distancia, la que forma 90 grados con la fuerza. 3A por eso. Aquí está. Y para la otra fuerza también hemos prolongado y su distancia sería todo esto. ¿Cuál es el doble de 3? Porque es punto medio, bueno, base media. Pues. Ya simplificando, bueno, A y operando un poco, llegamos a esa relación. Y de ahí ya tenemos prácticamente el valor de R. 85 newton, correcto, clave D. Vamos a pasar ahora a la parte de dinámica. Bueno, hemos visto en estas semanas que ya pasaron dinámica rectilínea como dinámica circunferencial. Empecemos con dinámica rectilínea. Bueno, la dinámica rectilínea está basada en la primera y segunda ley de Newton. La primera ley es la ley de la inercia. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice la inercia es una propiedad de los cuerpos que se manifiesta como una oposición natural a cambiar de estado mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo siempre va a tratar de conservar su velocidad. Acá lo vemos. Mira, acá lo vemos. Ya, ahí está el mantel todavía. Ya, ahí el mantel está todavía en la mesa. La persona que va a hacer jala el mantel. Ya, este florero y esa botella tienen velocidad cero. Ahora, si él jala despacio en este caso el mantel, los cuerpos serían arrastrados, pues, ¿no? Y caerían, volcarían, ¿no? Si está con agua, todo se derramaría. ¿Correcto? Todo se derramaría. Claro, porque lo que pasa es que cuando si él jala, la fuerza de rozamiento que hay entre la botella y el mantel, bueno, los arrastraría. Y se moverían, bueno. Pero él jala muy rápido. Para hacer esto tiene que jalar rápido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que al jalar bien rápido, jóvenes, no le des tiempo a actuar al rozamiento. Entonces, como prácticamente no actúa fuerza, ellos se mantienen en su posición. O sea, mantienen la velocidad igual a cero. Ya, mantienen la velocidad igual a cero. Y así, cualquier velocidad que tenga un cuerpo, la va a tratar de mantener. A menos, bueno, que sobre el cuerpo actúe en fuerzas. Claro, si yo quiero modificar el movimiento de un cuerpo, va a depender también de su masa. Cuando más pesado sea el cuerpo, va a ser más difícil modificar su movimiento. Quiere decir que tendrá, cuando tenga mayor masa, mayor inercia. Ya, mayor inercia. Y la primera ley de Newton, bueno, ya lo resume. Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de MRU, a menos que sobre ese cuerpo actúen fuerzas que modifiquen ese estado. Esa es la parte cualitativa de los fenómenos del movimiento. Y la parte cuantitativa es la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dicen que toda fuerza no equilibrada, obviamente porque si está en equilibrio ya es la resultante cero. Toda fuerza no equilibrada produce sobre un cuerpo aceleración en una misma dirección. Y la fórmula es así, fuerza resultante, masa por aceleración. Bueno, en fórmula práctica, firma, ¿no? Firma. Bueno, para aplicar esta ley, trabajamos normalmente en dos líneas, ¿no? La línea de movimiento y una línea perpendicular al movimiento. Bueno, eso ya lo veremos en los problemas. Bueno, pero en forma práctica, la fuerza resultante sería suma de fuerzas a favor de la aceleración menos suma de fuerzas en contra de la aceleración.
Bueno, acá hay unas dos fórmulas para casos muy específicos, pero bueno, eso ya se puede demostrar. Pero si es un plano inclinado liso y el cuerpo baja solo por acción de la fuerza de gravedad, no hay nada más, la aceleración será G0. Si un cuerpo se mueve por un piso rugoso solo por acción del rozamiento, ya la aceleración será el coeficiente por la gravedad. Ya, eso es la situación. Son casos particulares, ¿no? Ya, casos particulares. Veamos la dinámica circunferencial, ¿no? Que es la segunda ley aplicada al movimiento curvo. Ahí vemos lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Si esta es una mesa y yo de pronto cortara la cuerda, el cuerpo por inercia se iría de frente. Ya no se movería en la circunferencia. ¿Por qué? Porque esta fuerza es la que le está obligando a que el cuerpo gire. Esa fuerza es la llamada fuerza centrípeta, que es una fuerza resultante y que apunta hacia el centro de la circunferencia, siempre hacia el centro. Y como es la fuerza resultante, toda fuerza resultante que provoca aceleración, que también va a ser hacia el centro, porque recuerda que la segunda ley de Newton, ya siempre la aceleración tiene la dirección de la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces esa aceleración también será hacia el centro. Por eso que se le va a llamar también aceleración centrípeta. Aplicando la ley firma, la fuerza resultante sería la fuerza centrípeta y la aceleración sería la aceleración centrípeta. Bueno, en forma práctica, para hallar la fuerza centrípeta es suma de fuerzas que apuntan hacia el centro menos suma de fuerzas que salen del centro de giro. Bueno, la rapidez o la aceleración centrípeta tiene dos formas de calcular, teniendo la rapidez o la rapidez angular. ¿Cuál usa, profesor? Bueno, depende del problema. Si el problema te pide la rapidez o te da de datos la rapidez tangencial, ya usas eso. Si no, ya usaremos el otro resultado. Bueno, esto es algunas relaciones del MCU, que frecuencia, bueno, rapidez angular, 2π entre periodo o 2π por frecuencia. Bueno, también esto se ha visto en el MCU. Como se ha visto en el MCU, ya se lo estamos aplicando aquí. Ahora, esto en realidad no queda solo en el movimiento circunferencial. Ya esto en realidad se puede aplicar a cualquier movimiento curvo, sea una circunferencia, una parábola, una elipse, una hipérbola o cualquier curva en general. Y tenemos una partícula moviéndose justamente por una curva, donde la fuerza resultante, bueno, es esa, y esa si la descomponemos, tiene dos componentes, ¿ya? La fuerza tangencial y la fuerza centrípeta, ¿ya? Entonces la fuerza resultante tiene dos componentes, la fuerza en la línea radial, que sería la fuerza centrípeta, y la fuerza tangencial. La fuerza centrípeta va a producir la aceleración centrípeta, y en la tangente, la fuerza resultante producirá aceleración tangencial. ¿Ya? Aceleración tangencial. Esta ley lo aplicamos en la línea normal o radial, ¿no? Fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta, como ya sabemos. En la dirección tangente, si hay resultante, bueno, aplicamos fuerza resultante en la tangencial, igual masa por aceleración tangencial. Y cuando un problema está en la aceleración total, se está refiriendo a toda la aceleración. O sea, la suma de la centrípeta y la tangencial. Claro, pero es una suma vectorial, hay que tener cuidado para operar esto, ¿no? Su módulo de la aceleración total instantánea, ya, así se le llama, aceleración total instantánea, o simplemente aceleración, sería, bueno, la raíz cuadrada de
Aceleración centímetro al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Ya, ahí está. Ese es su módulo. Vamos a un ejemplito. Dice, en el instante mostrado, el resorte está comprimido 5 centímetros. Determine el módulo de la aceleración que experimenta el bloque en dicho instante. Jóvenes, siempre lo primero que hay que hacer es graficar las fuerzas o realizar el diagrama de cuerpo libre. Esa es la clave. Fuerza de gravedad 80. ¿Por qué 80? Acá me dice 8 kilogramos. La normal tiene que ser 80, no queda otra. ¿Por qué? Porque solo hay dos verticales. Como solo hay dos verticales, por equilibrio, si una vale 80 hacia abajo, la otra debe ser 80 hacia arriba. Es obligatorio. Ya. Lo otro, jóvenes, es el rozamiento que me indica el problema, ¿no? Vemos que está resbalando, me dan coeficientes, entonces hay un rozamiento de tipo cinético, que es contrario al deslizamiento, ¿no? Como este bloque desliza para la izquierda, bueno, el rozamiento tiene que ser hacia la derecha. Ahora, con respecto a la fuerza elástica, ya, el problema te dice claramente que el resorte está comprimido. Y si está comprimido, ese resorte está empujando al bloque, ¿no? Porque comprimido quiere decir que el resorte, su longitud natural es mayor de la que tiene en ese momento. Entonces este resorte empuja el bloque queriendo volver a su tamaño original. Ya, ahora claro, la fuerza, hay que tener cuidado. Muchas veces uno dice, ya profesor, mira, se mueve a la izquierda, entonces la aceleración a la izquierda. No, hay que tener cuidado. Lo que sí yo puedo decir es que la velocidad es a la izquierda. Eso sí, velocidad a la izquierda, pero no necesariamente la aceleración va a tener la dirección del movimiento. Entonces, ¿qué dirección va a tener, profesor, la aceleración? La de la fuerza resultante. Pero el rozamiento está a la derecha, fuerza elástica a la izquierda. ¿Cuál ganará? Habrá que calcular sus valores. Eso es lo que vamos a hacer. Rozamiento por fórmula es mu por la normal, pero recuerda que el mu, ya en el caso que ya redesliza, el mu cinético sería el menor, o sea 0,4. Ya por eso que estamos usando ahí 0,4. La normal, ya te dije, se equilibra con la fuerza de gravedad 80. Bueno, dando como resultado un rozamiento de 32. Ahora, la fuerza elástica es K por X. Acá está K y acá está X. Y mira, justo centímetros, centímetros, centímetros. Ya se va a cancelar, pues, y va a quedar en Newton. ¿Ya? Y así nos sale la fuerza elástica, 20 Newton. Ahora ya sé, pues mira. 32. Esta vale 32. Y esta vale 20. 32 le gana 20. El rozamiento le gana la fuerza elástica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el rozamiento le gana la fuerza elástica, jóvenes. ¿Ya? Quiere decir, entonces, que la fuerza resultante es a la derecha. Y si la resultante es a la derecha, la aceleración que se produce será hacia la derecha. ¿En contra del movimiento, profesor? Sí, en contra. Y eso puede ser claro. En contra significa de que la velocidad del bloque va a disminuir, no va a aumentar. ¿Ya? Y eso lo vimos en el MRV, si de acuerdo. Bueno, ahora sí, para sacar la aceleración que nos piden, aplicamos la segunda ley de Newton o firma. Bueno, la resultante sería la diferencia de fuerza de rozamiento menos fuerza elástica. Bueno, la masa es, en este caso, 8 kilos, la del bloque, ¿no? Acá nos dice. Ya bueno, sacamos la aceleración, que es 1,5 metros por segundo al cuadrado. Ya, sería entonces clave B. Ya está. Pasamos al problema número 6. Dice lo siguiente. Un collarín liso de 1 kilogramo se encuentra
girando unido a un resorte. Si gira alrededor del eje AB con una rapidez de angular de 10 radianes por segundo, determine la deformación del resorte. Ya. Vamos a hacer el DCL del collarín. Las fuerzas que actúan son, bueno, ahí están, fuerza de gravedad hacia abajo, la normal y la fuerza elástica. ¿Ya? Y la fuerza elástica. Te dicen que el collarín es liso, y como te dicen liso, bueno, no hay rozamiento. Pues. Esas serían todas las fuerzas entonces. Ya, ahora hay que tener presente lo siguiente. Lo que pasa es que cuando esto no gira, o sea, digamos que todavía no ha girado, y está en reposo, entonces este resorte tendría su longitud natural. Ya tendría su longitud natural, que por dato vale 50 centímetros. O sea que tendría 50 centímetros si es que estuviera quieto, reposo. Pero esto va a girar, pues, ¿no? Y al girar, ¿qué pasa? Es como una lavadora, pues, ¿no? Luego que termina de lavar, ¿dónde encuentras la ropa? ¿La encuentras concentrada en el centro? No, ¿sí o no? Al terminar de lavar la ropa en la lavadora está pegada al tambor. ¿Por qué? Porque se trata de alejarse del centro. Siempre los cuerpos al girar por inercia tratan de alejarse del centro. Entonces este collar también se va a alejar del centro estirando al resorte. O sea, una vez que está girando con esta rapidez angular, ya la longitud que tendría o el radio de giro que sería no va a ser igual a longitud natural, sino longitud natural más lo que estaría deformado. Ya, eso sería. Bueno, en la línea que pasa por el centro sería la línea radial. En esa línea hay una sola fuerza, la fuerza elástica. Bueno, como es la única, es la resultante. Y esa resultante en la línea radial se le llama fuerza centrípeta. Por la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. En nuestro caso, la fuerza centrípeta es la fuerza elástica. Masa, rapidez angular cuadrado por el radio. Bueno, la fuerza elástica es K por X. El radio de giro, ya te dije, es la longitud natural más la deformación. Y ahora reemplazamos los valores. El K es 600 newton entre metro. Allá no hay problema. Eso nos garantiza que no va a salir en metros. Ya, masa, 1 kilo, rapidez angular 10 al cuadrado, y el radio sería longitud natural, bueno, en metros, 0,5 más X. Ya, sería así. Bueno, operando un poquito o simplificando, llegamos entonces a que la deformación es 10 centímetros 0,1. Clave A. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería la parte teórica y ahora pasaríamos a los problemas.